Hola, soy la Baspati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Sila. Bueno, Sila, mirad, lo que quiero que saquéis claro de esto que os voy a contar es que en Roma hubo monarquía, república e imperio. Monarquía fue como el esplendor, porque fue la consecuencia de esa, no sé, esa evolución cultural científica donde había unas instituciones muy sofisticadas, donde todo se debatía, donde todo eran palabras. Pero en un momento dado ocurre, como va a ocurrir ahora con Sila, que Sila, tras destacar mucho en la guerra de Yugurta, porque son las tres cosas principales que os tengo que contar con él, la guerra de Cimbria y la guerra social era como guerra con determinados grupos de gente que trabajaban mucho en Roma y querían ser civitas romanos. Entonces, pues esta gente llevaba mucho tiempo reivindicando, como si dijéramos, la nacionalidad de civitas romanos, porque eso le daba una serie de ventajas, aunque la justicia cada vez se adaptaba más, porque Roma ya se había hecho tan gigantesca que su derecho privado romano, el ius romano, que ahora es nuestro derecho civil, llegó a ser bastante justo y bastante evolucionado. Pero así todo, ser ciudadano romano era un plus para muchísimas otras cosas, para hacer negocios, tal. Bueno, entonces él estuvo en estos tres líos, en Yugurta, en la guerra cimbria, que es cuando los bárbaros se acercan a Roma bueno, han dejado 80.000 muertos por el camino y tal, y hay que hacerles cara a esta gente. Y después está la guerra social, que es como he dicho, pero bueno, los intentos de Cayo Mario por él. Vamos a una cosa, ahora os contaré la vida de Sila, pero lo que quiero es que saquéis la síntesis del principio es como pasó en España, cuando en el 36 ya había habido previamente 25 golpes de Estado en menos de 100 años. Entonces, cuando se da un precedente como Cayo Mario intenta en un momento determinado arrebatarle, que era el jefe, a Sila, que había ido creciendo en la oscuridad, intenta arrebatarle el control del ejército que debe combatir contra Mirtíades. Y entonces, porque Mirtíades esto de Ponto, y el padre de Cayo, de Sila, había sido amigo del rey. Y entonces lo que hace Sila es que lleva una marcha sobre Roma y restaura el estatus anterior por la fuerza, por las armas. En Roma no podía entrar el ejército si no era para celebrar una victoria. Entonces el pueblo lo aclamaba, por supuesto, pero si no, tenía prohibido, era un sacrilegio, no podía entrar a la ciudad porque eso era como una violación de derechos civiles, ¿no? O sea que porque en realidad Sila lo que hizo fue, ¿cómo diría yo? Tomar la ciudad por las armas, o sea, ocuparla militarmente y por la fuerza de las armas. Pero eso creó un precedente para César, para los Pompeyos, etcétera, etcétera. Creó un precedente dentro de lo que era la democracia, el Senado, yo qué sé, las luchas eran dialécticas, no era con las armas, ¿no? Y de pronto esta gente, estos militares se dieron cuenta de la fuerza que tenían, que el poder civil lo podían, cuando les diera la gana, a la hora que quisieran, el momento que quisieran, simplemente espachurrarlo. Y entonces él creó una dictadura que duró poco, porque él volvió a su vida, se apartó y a los 60 años murió, pero creó un precedente que después fue chungo, porque después fue como el final de la República. Bueno, es la primera vez con Sila, con el ejército romano, expugna la propia ciudad y deja Roma en manos de un cónsul popular que era Lucio Cornecio Sina y otro Optimate. Había dos facciones dentro de lo que era Roma, que eran los Optimate y los populares. Nuestro Sila era Optimate. Y bueno, Neo Octavio había manchado a combatir en Oriente. Entonces pero al poco tiempo retornó Mario, y entonces Mario dio un golpe de estado. Es que ya era un sitio muy poderoso. Entonces, los sitios poderosos son codiciadísimos. Entonces, Mario lo que hizo, Mario era el tío abuelo de César, y decía Sila que en César, por poco lo mata, que en César había muchos Mario. Es verdad. Bueno, Mario, aliado con Sina, lo que pasa es que da un golpe de estado. Mario muere al poco y, bueno, instaurando a Sina en un gobierno autocrático de 3 años, Sinan un tempus que va del 87 al 84,
antes de Cristo y persiguiendo a los seguidores de Sila, que eran como 5.000 entre familiares y tal. Y nuestro César era familia directa, o sea, era su tío abuelo. Se salvó de milagro. Bueno, ¿qué puedo decir? Os voy a hablar un poquitín antes de meteros en vereda, o sea, de Sila, porque sus logros militares y su rivalidad con Mario pasan. Yo no sé si había estudiado historia, los triunviratos, Craso, en fin, todo Marco Antonio, en fin, estamos en esta coyuntura. Bueno, los logros militares y la rivalidad con Mario le pasan a la historia, pero el momento decisivo de Sila, líder de la facción de los Optimates, se me cae, todos los días se me cae esto, es una marcha que hizo sobre Roma y el augurio de lo que es una cruel dictadura que duró poco, pero que se repetiría y sería la muerte, de la desaparición de la república, de la res pública, de la cosa pública. Bueno, os voy a decir una cosa, vamos a hacer un parón. Sila ha nacido, hay como 7 familias, 7 colinas, 7 familias romanas muy poderosas, riquísimas. Y Sila pertenece a una familia rica venida menos, pero él tiene una cantidad de dinero asignado al año que es nada al lado de la familia riquísima que se equiparan, ¿no? Y su padre muere cuando es jovencito y él se queda. Él ha tenido una educación, ha tenido formación de niño rico, sabe griego, latín, o sea, ha tenido formación intelectual, que eso implica que su familia es poderosa. Pero ha venido a menos. El padre se ha muerto y lo ha dejado todo en la ruina. Entonces, Sila era muy pelirrojo, era guapo. A Mario no le gustaba porque decía que era afeminado. Yo al principio como que no lo tenía muy claro, pero después es muy inteligente y es buen militar y es una cabeza pensante muy interesante. Pero era muy pelirrojo, alto, con los ojos muy azules y bueno, y él cuando su padre, digamos, lo deja en la ruina, es como un desclasado, un chico que se ha educado finamente y tal, pero que no tiene donde caerse muerto. Y eso significaba que no podía entrar en la vida pública, no podía entrar en política, no se podía promocionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se dedica a una, yo que sé, una vida de bajo fondo, le gusta mucho a la gente de teatro, tiene amigas drag queen que había en la antigua Roma, y entonces ese es su ambiente, se ríe mucho, bebe mucho, sale con esta gente y se lo pasa bomba y es muy creativo y bueno, y muchísimas prostitutas. Entonces tenemos varias fuentes de que nos hablan sobre Sila. Incluso los historiadores no se ponen de acuerdo con él porque no saben si es un canalla o es una persona con la cabeza muy bien amueblada. A pesar, se le precedía su pasado terrible. Pero solamente deciros que una de las mujeres más ricas de Roma cayó enamoradísimo de él. Se casa, muere y le deja toda su herencia. Pero es que además la madrastra de Sila, que también lo quería mucho, también muere y le deja toda la herencia. Entonces Sila, como a los 30 años, después de haber llevado una vida loca, se mete en política. Porque claro, para ser caballero tenía que tener caballo. Para meterte en política, yo creo que incluso hoy día tenías que tener un buen patrimonio, porque si no, ¿de qué vivías? Y de qué vivía la gente que tenía a tu alrededor, ¿no? Me parece que tuvo 5 hijos. Sila. Bueno, solo deciros que poco a poco se fue abriendo hueco en política. Era una persona de pensat i fet, que de buenas valencianas, o sea, pensaba las cosas y las hacía rápido y tiene una cabeza bastante bien amueblada, es bastante inteligente y empieza a luchar con Mario, o sea, pero Mario es su jefe, por decirlo de alguna forma, y es un subalterno, por decirlo de otra, ¿no? Pero él toma iniciativa que tiene muchísimo éxito y entonces en un momento dado, cuando hace una campaña, él en vez de luchar, bueno, también lucha, se lleva muy bien con la tropa, etcétera, muy disciplinado, pues a Mario le daba horror porque lo veía muy pelirrojo, le veía un punto afeminado porque era demasiado guapo pero después se da cuenta que no, que tiene madera de líder, que además gestiona muy bien. Bueno, pero cuando está en esta lucha que es con Yugurta, él es amigo, se hace amigo del suegro, digamos, del rey, que no me acuerdo cómo se llama, que no pueden vencerlo. Entonces,
convence al suegro para que termine la guerra, porque claro, eran bastante invencibles incluso para las cortes romanas, que ellos era un ejército táctico, era un ejército profesional que no había que no tenían rivales, aunque fueran muy crueles y tal, pero esta gente le estaba costando muchas bajas. Entonces se hace amigo de este señor que es el suegro, que era, digamos, otra parte de la tropa, no sé si eran mauritanos, no lo sé lo que eran, y entonces lo convence que cuando venga el que está llevando toda la guerra a cabo, el ejecutor, que lo haga preso y que así se termina la guerra. Y así lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede morir de éxito. Como él consiguió que la guerra parara y fuera a favor de los romanos, pues resulta que Mario, que era el jefe, pues quedó como en segundo lugar, porque realmente fue Silas el que consiguió esa victoria sin que hubiera más bajas. Consiguió esa victoria con tretas pillas, por decirlo de alguna forma. No sabemos lo que le prometió al suegro, porque seguramente le prometería algo de aquí. Y entonces, pues, él mismo, pues, empezaron a regalarle los oídos, a decir que hay que ver lo que vale, porque era un total desconocido, hay que ver tal, no es cual, y él se dejó querer. Y entonces el otro, pues, empezó a tomar una manía que ni os quiero contar. Y entonces, lo que pasa es que como los dos eran muy buenos gestores con el tema militar y eran muy inteligentes, tanto Mario como Sila, y juntos eran una bomba, no había quien pudiera con ellos, pues estaban condenados a entenderse. Pero el problema es que Sila fue creciendo, y en un momento dado, cuando tuvieron que hacer una cuarta campaña, entonces ahí Mario hizo una trampa, porque Sila ya iba escalando más puestos, o sea, iba creciendo, pero a velocidad, y el pueblo estaba con él, ¿no? Y entonces lo que hizo fue una treta para bloquear es que este hombre tuviera más poder y que tuviera más éxito y que no pudiera luchar con él, ¿no? Y entonces Sila, en respuesta, él tenía 30.000 hombres, lo que hace es que ocupa Roma. Eso es lo que quería explicaros. Pero esa poner las cosas en orden, porque quizás llevó razón lo que hizo, porque el otro realmente estaba jugando sucio, el otro que era un buen gestor también. Lo que pasa es que creó no sé, él creó el que se dieron cuenta hasta qué punto en un momento determinado, como pasó César, que posteriormente, ahora mismo César es un niño cuando pasa todo esto, cuando pasa el Rubicón, ocupa Roma también, o sea, se hace con el poder y no respeta para nada lo que es la vida parlamentaria, lo que es la democracia, etcétera, lo que es, yo que sé, la dialéctica, luchar con las palabras, no con los puños ni con las armas, ¿no? Entonces, de eso os quiero hablar, de ese precedente que se crea de violencia, que lo que hace es darte cuenta hasta qué punto lo que vino después no fue casualidad, sino que este había abierto una vía por la que otros transcurrieron, César, Augusto, etcétera, etcétera. Y la República tenía los días contados. Entonces, hay diferentes fuentes y algunas de ellas, hablando de Sila, algunas de ellas son antitéticas. Entonces, dice Lucano que cuando César cruza el Rubicón y marcha sobre Roma, bastante tiempo después, ya Sila ha muerto, Mario ha muerto, etc., hay un espectro que aparece en las calles alertando a los ciudadanos del fin de sus días. Aquel fantasma es Lucio Cornelio Sila, del que os estoy hablando, que lleva muerto años. Bueno, solamente deciros que cuando Sila viene de combatir, Mario ha muerto y entonces, pero le da tanta rabia que va a por sus cenizas y las tira al río. El amor es así. Bueno, Sila ha muerto hace pocos años, cuando César cruza el Rubicón. Ha muerto unos cuantos pocos años antes, vivió 60 años. Es un hombre clave en la caída de la República Romana y casi en el asesinato de César. Yo estoy de acuerdo. Sila es alguien con muchas caras, porque vivió como muchas vidas en otra época, que era muy creativo, quizás, y muy astuto, muy pillo, con una cabeza muy, muy bien amueblada. Quizás no es de las mejores personas del mundo, quizás sea un poco tóxico, pero fue un político y militar astuto, que abre las puertas a los desmanes, pero también tuvo sus luces, que luces y sombras, como todas las personas en su vida, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Aunque a punto estuvo de no tener nada. Bueno, él había nacido en el 138 a.C., de una familia aristocrática, venida menos, como os he dicho. Su padre muere, dejándolo totalmente sumido en la ruina, por lo que mientras otros jóvenes de su edad recorren el camino de la política o milicia sirviéndose del patrimonio familiar, pues nuestro Sila
ajo y agua, tuvo que aguantarse. Sila se convierte en un superviviente totalmente que se da a la vida disoluta, pero le gustaba mucho el ambiente del teatro. Todo, que en aquella época, bueno, pues eran... tenía muchas juergas con travestidos, cómicos, prostitutas, etcétera. Él era muy guapo, era guapísimo, era un hombre alto, como he dicho, pelirrojo, con la tez muy blanca, los ojos muy claros. Para sobrevivir utiliza su físico porque es muy guapo, de ojos azules, que es pelirrojo, lleva y se casa con una de las cortesanas más ricas de Roma, que cae enamorada, rendida a sus pies, porque algo debía tener para fascinar tanto a las mujeres. Lo que recupera Sila para la vida aristocrática, pues muere la mujer y lo que pasa es que hereda todo el patrimonio, como os he dicho. Estoy aquí tumbada en el sofá y me estoy cayendo como todos los días. Bueno, él tiene entonces 30 años y la cabecita muy, muy bien amueblada, y para transitar por los senderos de la ambición, que no es poca cosa. Y con el dinero en los bolsillos salta la política romana. Él, mirad, es que dice, bueno, era venido a menos, no sé lo que tenía. Tenían asignado un dinero anual que era una cantidad grande. Lo que pasa es que al lado de las familias ricas, porque había 7 familias ricas, pues era calderilla. Bueno, con dinero en los bolsillos salta la política romana en una época que es muy, muy turbulenta. Por un lado están los choques entre los optimates y los populares, y que eso lo hace sangrar a Roma. Y por otro, los conflictos externos que van a poner en jaque a la ciudad. La ciudad, me parece que en el siglo IV es cuando es la caída del Imperio Romano de Occidente, no el de Oriente. Bueno, uno de ellos tiene como eje central la númida Yugurta, con quien Roma ha entrado en guerra cuando Sila es elegido cuestor en el 107 a.C., justo en el momento en que Cayo Mario consigue el mando del norte de África. Sila se pone a las órdenes de Mario, como os he dicho antes, que no se fía demasiado porque le precede una fama de juerguista disoluto, y además tiene un físico que Mario lo ve como afeminado, porque es casi medio albino, estos pelirrojos que tienen las pestañas muy claras, porque le precede la fama de libertino, pero también se percata de que aquel juerguista es un hombre válido para el ejército, que hay que tener en cuenta. Sila disfruta de la guerra, es bueno para el mando y sabe confraternizar perfectamente con la tropa, que no es poco. La relación con Mario en la guerra de Yugurta va bien hasta el final, cuando un ardid de Sila, porque era muy pillo, había estado en los bajos fondos y sabía moverse, permite capturar al rey númida, acabando con el conflicto. Permite mediante la traición del suegro, que estaba hasta las narices también de una guerra que le habían metido. La sintonía entre Mario y Sila termina en ese momento porque muere de éxito. Ya sabéis que muchas veces cuando estás en grupo, tener mucho éxito es tu peor enemigo. Es que me pasó y no me lo podía creer. Y yo decía, pero si he hecho las cosas mejor que muy bien. Pues peor que si lo hubiera hecho mal. Pues lo que odian a Mario lo atribuyen a Sila, y el éxito de la campaña, y Sila se deja querer con todo, llega a hacer hasta un sello personal con la imagen de momento en la captura del Yugurta, lo que termina de rematar la relación de Mario, que va cada vez peor. Porque claro, ahora le echan toda, porque Mario ahí había tenido mucho que ver también, porque Mario era un buenísimo estratega militar, ¿no? Y este era un aprendiz de brujo, pero este le ganó la pillería. Bueno, tras la guerra de Yugurta, Sila se convierte en el paladín de los optimates y Mario en el de los populares. El choque es inevitable, pero son dos militares de facciones antitéticas, pero una amenaza mayor les hace unirse de nuevo, que al norte de la frontera aparece una horda bárbara compuesta por cimbrios y teutones, que estos venían de Dinamarca. Ay, ¿cómo se llama? Hay una zona de Dinamarca, Jutlandia, cimbrios y teutones, dispuestas a arrasar con Roma. Eran fuertes. Bueno, la República aterrada recurre al héroe militar de momento, quien parte a enfrentarse con los bárbaros con el eficaz Sila. Mario alcanza la gloria es que eran los dos estrellas, eran los dos militares estrellas, contra los enemigos a los que aplasta con una estrategia. Pero al final de la contienda, Sila ya no aguanta y hasta a su jefe, y entonces comienza a hacer cosas por su cuenta. Y así Sila
enriquece su currículum siendo como edil. Primero fue el que llevó La Fiera al teatro, el espectáculo La Fiera, claro, la gente estaba loca, a Roma, y después actúa como pretor en el este de Europa, entrando en contacto con quien sería el desencadenante del problema final con Mario, el rey Miltríades VI de Ponto, que su padre era amigo de él, el padre de Sila, amigo personal, un gobernante de afán expansionista que no temía en absoluto a los romanos, y poco antes de que el problema de Miltríades comience, entre el 90 y el 88 a.C., los romanos hacen frente a una guerra social que tienen, que es un choque en el interior, como os he contado, de Italia, con pueblos aliados de Roma que buscan la ciudadanía que le han negado montones de veces. Bueno, en esa guerra Sila ya vuela solo en el terreno militar, distinguiéndose en el campo de batalla, lo que le propicia, le facilita su elección a cónsul en el 88 a.C. En general, icónico de los optimates, no, es el general que es icónico de los optimates, y ese mismo año lo que pasa es que Mirtríades, el rey de Ponto, que os he dicho, emprende el avance hacia el oeste, marchando contra el protectorado romano y masacrando 80.000 ciudadanos romanos. No quiero decir nada por el camino. Después se prepara para presentar batalla en Grecia. Sila, como cónsul, debe hacer frente con sus legiones, pero Mario es ambicioso y quiere el mando completo de las tropas, no quiere que el otro se cuelgue de las medallas. De la tropa contra Mirtríades, sabe perfectamente, los dos son muy inteligentes, los dos pueden ganarle, por lo que, pero no, ya no caben dos líderes, ahora tiene que ser solamente uno, por lo que no duda en tejer una maniobra sórdida, una maniobra política que no es nada anómalo, antes y ahora, para arrebatarle el mando a su rival Sila, que va en un ascenso imparable. Nadie ve venir lo que ocurre después, y es que Sila, en vez de plegarse a los deseos de Mario, reúne a los soldados y marcha sobre Roma. Entrar con el ejército en la ciudad era un sacrilegio. Solamente se podía entrar para celebrar una victoria, y más con los 30.000 hombres de Sila, con los que cuentan, ¿no? Cuando estuvieron dentro, frente a las murallas, los líderes populares y el propio Mario pensaban que iban a dar media vuelta, que se detendrían, pero no, siguieron. No solo no lo hicieron, sino que Sila asegura que la diosa Venus le guía sus pasos para entrar en Roma, y elimina a sus adversarios quemando las casas de aquellos que respondían al ataque. Mario consigue escapar, lo que priva a Sila del éxito total, pero el líder optimate se dispone a rehungarizar la política romana y parte contra Mirtríades, como os he dicho, como indiscutible vencedor del primer asalto de la guerra contra los populares. Por el camino algo se había roto para siempre en lo que era la historia de Roma. La marcha sobre Roma, la pugna entre líderes políticos que se batían con espadas en vez de con palabras, hace que Apiano escriba: ya nada había que hiciera que los señores de la guerra se avergonzaran de desencadenar la violencia militar, ni la ley, ni las instituciones de la República, ni el amor por Roma. Bueno, la guerra contra Mirtríades, lo que pasa, fue muy bien, y Sicilia se hizo además con un buen botín en Grecia, pero con Sila fuera de Roma, Mario volvió y dio un golpe de estado, y los populares conquistaron el poder sembrando el caos. A todo esto estoy yo gano, estás tú gana. Bueno, con el choque se esperaba el regreso de Sila, y cuando este regresó se produjo. Mario había muerto para entonces, coge sus cenizas y las tira al río, con lo que los optimates se encontró con los populares descabezados, aunque mejor preparados para resistir que en la marcha precedente sobre la ciudad. Solamente deciros eso. Bueno, la batalla por Roma fue sangrienta. Se saldó con un Sila victorioso que capturó a 3.000 prisioneros, a los que mató, dejando que los senadores supervivientes oyeran sus voces, escucharan sus gritos. Después aumentó el clima de terror al ser nombrado dictador e inaugurar un gobierno exhumando las cenizas de su gran enemigo Mario, que fueron arrojadas al río Anio, como os he dicho. A continuación, Sila lo que hace es que inicia una época de las proscripciones, según las cuales cualquier adversario de los optimates podía ser asesinado sin juicio. Eso ya es dictadura.
previo y sus propiedades confiscadas, porque el derecho romano tenía una garantía. César, como sobrino nieto de Mario, su rival, e inevitable miembro de la facción popular, estuvo a punto de ser ejecutado junto a 5.000 víctimas de las proscripciones de Sila. Pero el dictador cambió la pena de muerte por un confinamiento estricto declarado. Dice, el joven César, dijo Sila, en el joven César hay muchos Marios, y tanto, no se equivocó. La frase, con el paso del tiempo, resultó ser bastante premonitoria. La dictadura duró poco cuando creyó que le había dejado todo bien atado y bien atado. Para mantener el poderío optimate, Sila abandonó el cargo. Corría el año 80 a.C. y dice la leyenda que al abandonar el poder, un ciudadano le increpó, a lo que Sila le contestó: ¡qué imbécil! Después de este ademán no habrá en el mundo ningún dictador dispuesto a dejar el poder. Sila volvió a su ambiente de teatro, a su ambiente de drag queen, que debían estar ya un poco mayores. Se volvió con sus viejos amigos, prostitutas, cómicos, y la marchita drag queen. No duró mucho la juerga, pues murió en el 78 a.C. con 60 años, dejando en el epitafio de su tumba lo siguiente: dice, ningún amigo me ha hecho favores, ningún enemigo me ha inferido ofensas que no haya devuelto con creces. Anda que este también no tenía abuela, ¿eh? Pero sí la dejó detrás de sí un precedente chungo, una Roma en la que ya todo valía. Había derribado las puertas de la República, abriendo paso a los Pompeya, a los César y a los Augustos, que inaugurarían lo que Sila había hecho ya, la Roma del autoritarismo brutal. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.